Los anuncios que hizo Trump la semana pasada son malos para Estados Unidos y para el mundo, y hay que partir de esa base. Sí. Pueden haber ganadores relativos. Yo creo que Chile está en una parada o en una posición bastante más ventajosa que otras economías. Sin embargo, esto es negativo en general para el mundo, para el crecimiento del mundo y para el crecimiento de Estados Unidos. Bienvenidos a BTG Podcast, donde analizamos la situación de los mercados, miramos hacia adelante también junto a analistas, estrategas de BTG Pactual que nos ayudan a entender sobre todo este desafiante mundo y el comercio global que enfrenta una nueva era luego de los anuncios de la Casa Blanca. Ayer para muchos tuvimos un lunes negro, lo mismo ocurrió la semana pasada en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué decir lo ocurrido en Asia? ¿Qué está pasando en Chile? Lo vamos a analizar hoy día junto al economista jefe de BTG Pactual, Pablo Cruz, que está hoy día con nosotros en BTG Podcast. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cata. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Con mucho trabajo en estos días. Uy, sí, muy movido. Oye, el lunes negro, crash bursátil, dicen también los analistas del mercado de Estados Unidos, subiendo la apuesta además respecto de China en esta retórica impulsada por la Casa Blanca. Los líderes de todo el mundo buscando negociar. ¿En qué escenario estamos? A ver, lunes negro, que fue precedido de un viernes negro, que fue precedido de un jueves negro. Así es. Los anuncios que hizo Trump la semana pasada son malos para Estados Unidos y para el mundo, y hay que partir de esa base. Sí. ¿Ok? Pueden haber ganadores relativos. Yo creo que Chile está en una parada o en una posición bastante más ventajosa que otras economías. Sin embargo, esto es negativo en general para el mundo, para el crecimiento del mundo y para el crecimiento de Estados Unidos. Sí. Lo que vamos a ver ahora o lo que está, digamos, en la incertidumbre es hasta qué punto el resto de las economías del mundo van a poder negociar o van a querer negociar con Estados Unidos. Claramente para una economía pequeña y abierta como Chile, no tiene ningún sentido entrar a competir o a combatir, digamos, arancelariamente con Estados Unidos. Ya está pedida la reunión, dicen, Exacto. en Washington, para junio. Que falta falta harto todo esto. y vamos a ver qué sale de eso. Sí. Pero otras economías, particularmente China, no tienen nada que sentarse a negociar. Aquí hay una disputa geopolítica grande y yo no espero ver mucho humo blanco por ese lado. Sí. Ahora, mirando a Chile específicamente, ¿cómo podríamos proyectar los efectos concretos para nuestra economía, para Chile? A ver, hay que entender que esto es un shock bien único y bien inusual. Yo lo trataría de separar, voy a separarlo en lo que pasa en Estados Unidos, una economía grande del mundo, la otra economía grande del mundo que es China, y una economía pequeña como Chile. En el caso de Estados Unidos, esto es, hablando de manera muy general, un shock de oferta. Es decir, se contrae la oferta producto de los aranceles y eso nos va a llevar a que tengamos menos actividad y menos precio. Pero no se contrae la demanda sigue igual. Este es un argumento bien técnico, en el sentido en que la curva de demanda no se contrae y lo que vemos es una reducción en la cantidad demandada. ¿Ok? Por lo tanto, claro, a menos precio vamos a ver menos productos demandados, pero no es porque la demanda se haya caído por alguna cosa. Claro. ¿Ok? Por otro lado, en China tenemos dos efectos. China está teniendo aranceles contra Estados Unidos en represalia y por lo tanto es un efecto parecido al de Estados Unidos, menos actividad y más precio. Pero por otro lado, también está teniendo menos demanda desde Estados Unidos. Claro. Lo que también es menos actividad, pero el efecto en precio es relativo. Cuando cae la demanda, baja los precios. En el caso de Chile, no es ambiguo. Lo que estamos viendo por el momento es menos demanda desde Estados Unidos, menos demanda desde Chile, por lo tanto Chile está enfrentando menos demanda y eso hace caer los precios locales. Por lo que yo creo que por lo menos en el corto plazo, hay que ver cómo esto afecta a las cadenas de producción y todo eso, pero por lo menos en el corto plazo, pensemos en los próximos 12 meses, esto debiese generar menos inflación para Chile, no más. Interesante esa mirada. Hay otros que dicen, bueno, que podrían llegar más productos chinos en busca justamente de nuevos mercados. Exacto, de hecho, uno de los efectos también de corto plazo no es solo con productos chinos, sino que vamos a ver un montón de productos que van a tener menos salida en Estados Unidos porque van a ser más caros y van a buscar otros mercados, lo que llamamos desvíos de comercio.
Y ahí puede ser que en Chile también veamos una llegada mayor o un shock positivo de oferta de bienes chinos, bienes europeos, etcétera, y que también eso contribuye a una bajada de precios. Ahora, eso igual puede ser complicado desde el punto de vista local para ciertos sectores, digamos, por lo que implican empleo, producción, etcétera. Puede que sea complicado para algunos sectores que producen o que compiten con esos bienes, pero también van a ser positivos para los sectores que distribuyen esos bienes. Claro. Por lo tanto, vamos a ver algún ajuste dentro de los sectores en el corto plazo, pero me parece que ese efecto de inundación de productos, entre comillas, debiese ser, no debiese durar en el tiempo. Perfecto. Estamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, comentando, analizando lo que se viene en materia arancelaria para nuestro país, recién empezando a proyectar, porque la verdad es que hay que empezar a mirar también cómo esto cambia las estimaciones del Banco Central, etcétera. ¿Cómo impacta este escenario en las proyecciones macro del 2025, independiente de la inflación? ¿Qué es lo que tú estás mirando, Pablo? Ciertamente es malo para la actividad. ¿Cuánto? La verdad es que todavía no tenemos elementos para dar un número específico de cuánto se va a caer la actividad. Esto todavía es una noticia en desarrollo, pero si nosotros estábamos esperando un crecimiento de 2,4 para este año, claramente después de esto va a tener un sesgo a la baja. Y yo diría que los efectos más grandes probablemente se vean hacia fines de este año o principios del próximo, dependiendo de, lógicamente, cómo se dé esto. Lo que sí es claro es que pareciera ser que el IPOM quedó obsoleto. Desactualizado totalmente, ¿no? De hecho, ayer conocimos las minutas del IPOM y era como leer... otro país. Exacto, una nota como de otra época. Perdón que me ría, pero juro que realmente como cambió el escenario en un par de días es impresionante. Ahora, lo que sí nosotros rescatamos de las minutas de la última reunión no es el escenario base, sino que cómo el central se planteaba los escenarios de riesgo, que yo creo que es en ese escenario en que estamos parados ahora. Y lo que señalaba ahí era, mira, en un caso en que las cosas afuera se complican más, lo que vamos a generar es una menor demanda interna, que si bien en el corto plazo, por la depreciación del dólar, nos puede meter un poquito de inflación, a mediano plazo esto es deflacionario, en línea con lo que te decía antes. Y por lo tanto eso nos va a llevar a bajar las tasas más rápido de lo que esperábamos. La pregunta aquí es, el Central tiene un corredor de política monetaria y probablemente estamos entre el centro y la parte baja de ese corredor, si no más abajo, dependiendo cómo ande todo. Lo que hay que ir monitoreando ahora es en qué parte nos vamos a situar, pero yo no descartaría ver 2, 3 recortes este año, dependiendo de cómo evolucione todo. Sí. Pablo Cruz, vías de contagio que pueden complicar también a la economía local, tipo de cambio que ha subido también bastante en los últimos días, el precio de las materias primas y lo que tú mencionabas, el cambio en este ordenamiento como del comercio global. ¿Qué otros sectores podrían verse perjudicados? Y hablemos después de los que se podrían ver eventualmente favorecidos en ese contexto. Sí, en los sectores perjudicados, los sectores exportadores por lo general se van a ver perjudicados. Aquí directamente los que exportaban hacia Estados Unidos, donde los sectores agrícolas se ven particularmente afectados. Para buena parte de nuestras exportaciones agrícolas, Estados Unidos es el principal socio comercial, salvo por la cereza, que se van todas a China. Estoy pensando en uvas, en cítricos, etcétera. Van hacia Estados Unidos. Uno puede intentar convencerse de que, oye, resulta que los productos agrícolas chilenos son complementarios y no sustitutos de los productos agrícolas de Estados Unidos porque tenemos estacionalidades cambiadas. Pero la verdad es que si aumentan de precio los duraznos, yo me puedo comprar una pera en invierno y no un durazno. Por lo tanto, esa aseveración es hasta ahí nomás. Ese sector se va a ver particularmente complicado, me parece. Ahora, hay otra vuelta que darle, que es cuál es la posición relativa con la que quedamos con la que quedan los exportadores hacia Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Aquí voy a partir de la premisa de que los aranceles son malos para la actividad, ¿okay? Por lo tanto, debiésemos ver menores ventas, pero, te invento, el salmón. El salmón también se va a ver afectado por esto porque su principal destino es Estados Unidos. Pero compite con el salmón noruego. Claro. Al salmón chileno le pusieron 10% de aranceles, al noruego 15%.
¿cuánto de ese 5% extra de precio se va a traspasar a mayor consumo, digamos, como sustituto del salmón chileno? Es algo que está por verse. Y esto es también verdadero para los vinos o para otros elementos donde los chilenos compiten a un precio mejor en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, y aquí es donde esto es como un plato de tallarines, porque es muy complicado en el sentido de que, porque eso es cierto para Estados Unidos, pero bueno, los vinos franceses o italianos que ahora entran con mucho arancel a Estados Unidos, uno dice, ya, ok, los chilenos van a andar mejor, pero esos vinos se van a ir a vender a otro lado y van a competir con los vinos chilenos en otro lado. Entonces, en el neto no es claro también que vayan a estar. Sí, exacto. Bueno, hay que ir viendo sector por sector también. O sea, por ejemplo, el caso del retail, lo que pasa con el precio del dólar, también tiene un impacto, definitivamente. Sí, tiene un impacto, yo diría que de corto y mediano plazo. En el corto plazo por el O sea, lo hemos dólar. visto, de hecho, en la bolsa en los últimos días. Claro. En el corto plazo, con el dólar, efectivamente, uno podría pensar que vamos a tener mayores precios en un contexto donde los inventarios ya estaban contenidos y además estamos enfrentando todavía en Chile presiones de costo altas, o sea, tenemos márgenes comprimidos. Pero a mediano plazo, y esto está por verse, en la medida en que las confianzas se empiezan a desinflar producto de lo que está pasando afuera, y esto genera impactos en la economía real, bueno, eso también nos va a empujar hacia mayores inventarios y menores precios hacia adelante. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual. Bueno, hoy día tuvimos, entre medio de toda esta locura, el dato de inflación de marzo. Sí, de ¿correcto? marzo. El dato de inflación de marzo fue un 0,5%. ¿Estaba en línea con lo que esperaban ustedes? A ver, estaba en línea con el consenso de mercado medido por la encuesta de Bloomberg, que estaba en 0,5. Nosotros estábamos esperando 0,6, pero era 0,55. Entonces podía ser 0,5, 0,6. La verdad es que no es una gran sorpresa. Igual a 12 meses está en 4,9%. Sí. Y nosotros, yo creo que hay algunas lecturas medias benevolentes del dato. Si bien estuvo medianamente en línea, uno, el dato es 4,9, que es alto, pero va a ser el más alto del año. De aquí hacia adelante nosotros estamos esperando que baje lentamente durante el primer semestre o durante los 3 meses que nos quedan del primer semestre y después ya una desaceleración más rápida. Una cosa que llama la atención es que la inflación sin volátiles, que es la medida que más mira el Banco Central, aumentó 0,4% en marzo. Y esto es raro porque siempre en marzo la inflación sin volátiles es mayor que la inflación total. Algo pasa con los alimentos. Buena parte de los alimentos no entra en la inflación sin volátiles. Pero es principalmente por educación y por eso generalmente vemos inflación sin volátiles en marzo más alta. Pero también vimos que otros elementos, otros servicios en particular, arriendo, servicios de salud también aumentaron un poco. Y por otro lado, los bienes también estuvieron contenidos. De hecho, los bienes aumentaron 0% mes contra mes. Entonces, puede estarse dando un escenario que es algo más benevolente para la inflación. Si uno mira la inflación de bienes viene desacelerándose desde más o menos noviembre del año pasado, en línea un poco con la apreciación del tipo de cambio y con otros factores como la caída de los precios de fletes marítimos y ese tipo de cosas. Y esto podría hacer que la inflación termine algo por debajo del 4% que nosotros estemos esperando. De hecho, con lo que ha pasado recientemente, si bien es cierto que el tipo de cambio se ha depreciado fuerte y eso va a generar presiones de precio en el retail, como dijimos, los precios de combustible o el petróleo se ha desplomado en torno a 15% en la última semana. También incide de manera importante en este IPC. Y eso entra a la vena en las proyecciones de inflación hacia adelante. Y yo creo que puede compensar o más que compensar el efecto de la depreciación. Perfecto, interesante mirada. Pablo Cruz, ¿qué otros factores, tanto globales como locales, estamos mirando desde BTG con especial atención en este año? A ver, los factores globales ya lo hemos abarcado. Yo creo y sigo pensando, sujeto a lo que pase afuera, pero que el escenario local tiene riesgos positivos, estamos viendo cosas positivas. Por primera vez en mucho tiempo estamos viendo un revivir, llamémoslo, de los espíritus animales, en el sentido en que las confianzas, la confianza empresarial, la confianza de consumidores, por lo menos hasta marzo, hay que ver qué es lo que pasa ahora, estaban aumentando de manera relevante. Los proyectos de inversión
medido por los catastros de la Corporación de Bienes de Capital, también se habían estado poblando para este año. De hecho, nosotros estamos esperando un aumento de la inversión del orden del 5%, lo que también es positivo. ¿Y eso tendrá que ver con el recambio político que dicen las encuestas se avecina a fines de año? Hay varios factores. Yo creo que el cambio político ayuda. Además, por primera vez en muchísimo tiempo, vemos que hay un consenso político hacia mayor crecimiento y hacia apuntalar proyectos de inversión. Hay que ver que eso se concrete. Pero el otro factor es que toda esta tremenda incertidumbre que vimos en los últimos 5 años también se fue. O sea, los proyectos constitucionales ya están zanjados. Por más que a algunos no les guste, digamos, pero yo creo que ese tema ya se cerró. La reforma de pensiones también se cerró, por lo tanto es una incertidumbre menos. Entonces estamos viendo un país que ciertamente su crecimiento tendencial sigue siendo del 2%, pero por lo menos en factores cíclicos sí está mejor aspectado. Perfecto. Pablo Cruz, pregunta respecto a la carrera presidencial, los primeros esbozos de los programas políticos, algo que te haya llamado la atención, que quieras comentar hoy día con nosotros en el podcast. A ver, todavía es muy temprano sí. para si quieres hablar pero de los por lo menos de los políticos. nombres. Sí destacar, como dije antes, que transversalmente estamos viendo una preocupación por el crecimiento. Y eso se ve plasmado en distintas propuestas, más que programas, como propuestas muy grandilocuentes de los distintos candidatos que van en la dirección correcta hacia mejorar los proyectos de inversión. Ahora, quien gane las elecciones, y esto desde los últimos 4 días se estaba configurando un escenario en que probablemente vayamos a ver un escenario global bien complejo para la actividad del próximo año, y va a tener que hacer frente a eso. Así es. Muy bien, Pablo Cruz, muchas gracias por haber estado hoy día en este podcast. Recuerden ustedes que BTG Podcast está disponible en nuestro canal de Spotify y también, por supuesto, en nuestras distintas redes sociales. Que te vaya muy bien, Pablo. No, encantado. Y que vengan días mejores para el mercado. Esperemos. Ojalá. Nos vemos. Hasta pronto.